estudiando los 7 pasos ¿de qué? De la oración. Quedamos en el tercero. En el tercero fue la intimidad con Dios. Allá quedamos en el Salmo 51. En el Salmo 51. Si ahora ustedes escuchan que yo diga alguna palabra que no les cuadra ahí con su Biblia, es porque esta Biblia es católica. Y sí, es católica, 100%. Entonces yo la traje porque tiene un lenguaje muy bonito. ¿Sí? Esta Biblia, hermanos, para evangelizar católicos es buenísima. Sí, porque es muy clara, la van a escuchar, es muy clara, muy bonita, sí. Entonces, el Salmo 51, y yo quiero solamente leer algunos versículos ahí para introducir y continuar la enseñanza de la intimidad con Dios. Eso fue el final de la última enseñanza que tuvimos acá, que fue el miércoles pasado. Dice el versículo 1, y se lo voy a leer en esta versión para que me escuchen. Dice: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado, aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice el 10, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso. Gloria al Señor. Vea que este lenguaje es muy precioso, no mucho más claro que el que tenemos en la 60. ¿Sí? Este es lo que el rey David está tratando con Dios, la necesidad de tener una intimidad con Él. Cuando Él está diciendo que no quite su Santo Espíritu de Él, porque es el Espíritu Santo que nos da a nosotros una intimidad con Dios. Por eso el Señor Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, que Él vendría nuevamente, nos llenaría con Él mismo, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengamos esa comunión como Él la tuvo cuando estuvo presente en vida. Esa comunión que tenía con sus discípulos, y Él directamente les decía a ellos lo que no debían de hacer y lo que tenían que hacer. Ahora ya no es el Señor que está presente en una figura humana, sino que es a través de su Espíritu, que Él mismo es, Él es el Espíritu. Y nos enseña, y por eso el rey David le dice bien claro, dice el versículo 8, lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Dice, aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice el 10, oh Dios, pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel. Porque estas dos cosas son importantes. Cuando el hombre ha pecado, cuando el hombre tiene una mancha en sus vestiduras o en su vida, necesita venir a limpiársela, ¿no? Y solamente se puede hacer delante de Dios, si hablamos de una manera espiritual. Podríamos decir en la lavandería de Dios, ¿sí? Porque nosotros la ropa la llevamos a la lavandería o la lavamos nosotros mismos. Pero necesitamos realmente que Dios limpie nuestras vidas. Que su Santo Espíritu no sea quitado de nosotros. Que nos dé un corazón limpio y fiel. Porque un corazón limpio y fiel es el que le va a servir a Dios sin ningún reproche, sin ningún atraso. Entonces, cuando
tenemos una intimidad con Dios. Para terminar esa parte de la intimidad, que es el tercer punto que tocamos, tenemos que tener estas cosas muy importantes, que es un corazón limpio y ser fiel a Dios. ¿Sí? Si no, miremos un ejemplo humano. A ninguna pareja le gusta que su pareja le sea infiel, ¿verdad que sí? Y que tenga un corazón limpio. Cuando se tiene un corazón limpio es que nunca va a hablar mentiras, nunca va a decir mentiras, nunca va a hablar con engaños, nunca va a estar cubriendo las cosas. Ese es un corazón limpio, un corazón transparente, un corazón que no tiene engaños para nada. Entonces, esto es lo que el rey David le pide a Dios, un corazón limpio y fiel. Y es lo que nosotros necesitamos para mantener una relación con Dios, donde la relación nunca se rompa, hermanos. Aunque Dios no rompe la relación, el que rompe la relación es el hombre. Eso fue lo que hizo Adán. Adán rompió la relación con Dios. ¿Cómo la rompió? En la desobediencia. Una cosa que Adán hizo fue que él descuidó el mandato de Dios. Y la esposa, pues no vamos a hablar de ella, porque lastimosamente el enemigo buscó a la parte más débil y le hizo creer sus mentiras y la hizo provocar a que probara lo que Dios había prohibido. Pero el problema más grande fue de Adán, porque a él se le había dado el mandato, y Adán, pues, cuando la esposa le dijo, vaya, comen del fruto que Dios nos prohibió, él ni siquiera se puso a decirle, mire, no, es que Dios dijo que no comiéramos, que vamos a morir, no lo hagamos. Pero no, Adán dijo, no, comámoslo pues, y lo comió, y ahí vinieron los resultados. Entonces, tenemos que tener claro que nuestro corazón debe ser limpio delante de Dios. Limpio delante de Dios y fiel. Para poder tener una relación muy profunda con Dios, no puedo creer que nosotros tratemos de engañar a Dios en nuestra posición o en nuestra relación con Él. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? O sea, no pretendamos ni siquiera pensar que podemos engañar a Dios. Es mejor ser sinceros con Dios, ser honestos con Dios. Tengo una debilidad, tengo un problema, tengo algo que me lleva a pecar continuamente y a vivir una vida que no es de tu agrado. Eso sería nuestra confesión, ¿sí? Eso sería nuestra manera de poder limpiar nuestras vidas. Confesar, decirle, Señor, sí, es verdad, yo tengo este problema. Entonces, eso nos llevaría a nosotros, hermanos, a mantener una alianza con Dios, una relación con Dios. Porque Dios tiene dos cosas muy, muy preciosas, que Él es compasivo, Él es misericordioso y es perdonador. ¿Sí? Dios sí perdona. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. ¿Sí? Y el que rescata del hoyo nuestra vida. Y el que nos corona ¿de qué? De favores. O sea que ese Dios es el que tenemos nosotros. Ahora, mantengámonos en esta relación con Dios y vamos a dar el cuarto paso. Ahora sí pasamos al cuarto paso. Hay una demanda de Dios hacia nosotros, una actitud que debemos de tomar delante de Dios. Y si vemos allá en Primera de Pedro, el cuarto paso es la humillación, para que usted anote ahí, la humillación. Si empezamos a darnos cuenta la necesidad de humillarnos de una manera que quebrantemos nuestras vidas delante de Dios. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 5, Pedro explica un punto interesante de la humillación. El versículo 6, dice esta versión en el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Y el 8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. O sea que
Esto nos quiere decir a nosotros que no solamente aquí este grupo de San Yacén sufre situaciones por ser un hijo de Dios. Es en todo el mundo, hermano. Todos los que somos hijos de Dios sufrimos, hermano. Pero la humillación delante de Dios trae, hermanos, un resultado muy beneficioso y es una bendición grande. Humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, dice ahí en la versión de 60, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y dice el siguiente versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué interesante, ¿no? Que cuando nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, hermanos, esto nos va a dar a nosotros una protección divina. Esa protección divina la necesitamos. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, hermano. No estamos luchando contra seres humanos, sino que contra seres celestes de maldad, hermano. Seres espirituales. Y por eso es que el apóstol Pablo en Efesios habla de la armadura de Dios. ¿Sí? Y cuando él habla de la armadura de Dios en Efesios 6, 10, cuando comienza él tratando el tema de la armadura, él dice estas palabras en el 6:10. Efesios 6:10. Dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Ahí como dice en la 60. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor, en la potencia de su fortaleza. Esta es Reina Valera de 1909. La 1909, sí. Cada versión tiene una manera de explicar, por eso es que el lenguaje como que va cambiando, pero es el mismo significado. Esta tiene un lenguaje mucho más sencillo, un lenguaje más actual de nosotros para mejor entendimiento. Entonces, busquen su fuerza en el Señor y en su poder irresistible, dice esta, ¿sí? Protéjanse, dice el versículo 11, con toda la armadura de Dios que les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Protéjanse, y en cambio los otros no, vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Sí? Protéjanse. Es que, hermanos, cuando nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, alcanzamos una protección. Dios nos protege, hermanos. Miren, hermanos, yo no puedo alcanzar a entender que alguien diga que está pasando por muchas situaciones y que ya no aguanta más. Pero si es que a veces pienso yo, ¿será que Dios le va a permitir al enemigo que nos venga a tocar cuando estamos humillados bajo la mano poderosa de Dios? No. ¿Qué es lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 7? Dice, someteos pues a Dios y resistidle al diablo y él huirá de vosotros. O sea que si nos sometemos, esa es la humillación, ¿no? Si nos sometemos a Dios, entonces su mano poderosa nos va a cuidar, nos va a guardar. Y es la única manera de poder resistirle al diablo. Hermano, miren, no hay mejor manera que usted pueda combatir al enemigo es sometiéndose a Dios. Eso da un resultado de resistencia, de protección, de fuerza, de poder, de autoridad. Y cuando ve el enemigo que usted está rodeado de la presencia de Dios, él no va a poder tocarlo. ¿Y qué va a hacer él? Dice, aquí esta fortaleza yo no la puedo pasar. Esto yo no lo puedo pasar. Perdón, no lo puedo pasar. ¿Y qué va a hacer él? Se va a ir. Se va a ir. Entonces, nos damos cuenta de que el problema que está persistiendo en mi vida y en mi familia es porque no hemos dado el paso de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Lamentablemente entre las familias a veces se desatan algunas luchas porque de pronto solamente uno el cristiano en la casa. Y uno contra varios es muy difícil, ¿no? Mientras unos están purificando, los otros están contaminando y dan contaminación a la casa. Y eso es muy difícil.
Por eso la lucha es muy fuerte. Y esa es la necesidad que tenemos, orar por nuestra familia. Para que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Y para que juntos tengamos una fuerza tremenda, hermanos, para combatir contra las echanzas del enemigo. Pero uno solo es difícil, se debilita uno, ¿verdad? Pero si nos mantenemos humillados bajo la mano poderosa de Dios, entonces vamos a tener unos resultados muy bonitos. Daniel, si vamos a Daniel, vemos aquí un acto de Daniel muy precioso, en el capítulo 10 de Daniel. Ahí vemos una cosa hermosa de este hombre, Daniel. Él estaba orando en el 10. 12. Dice el 12, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó ¿qué? Tus oraciones, por eso he venido yo. ¿Cómo dice la versión 60? Aquí está la 1909. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligir en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Sí. El ángel Gabriel, el ángel Gabriel fue a socorrer a Daniel. Daniel estaba orando. Daniel tenía ¿cuántos días de oración? Y aquí lo vamos a ver. Una de las cosas de Daniel es que él se encontró en una visión. En esa visión, allá en el río Tigris, él se encontró con la visión celestial y él se humilló delante de la presencia de Dios. Si vemos el versículo 7, dice, solo yo pude ver la visión, pues los hombres que estaban conmigo no se dieron cuenta de nada, porque el miedo se apoderó de ellos y corrieron a esconderse. Yo estaba solo cuando tuve esta gran visión, me puse completamente pálido y sentí que me faltaban las fuerzas. Cuando le oí hablar, caí desmayado y quedé tendido en el suelo. Y enseguida una mano me agarró y me levantó hasta dejarme apoyado sobre mis manos y rodillas. Luego me dijo, Daniel, a quien Dios ama, escucha bien lo que te voy a decir. Levántate, porque yo he sido enviado a ti. Tan pronto como terminó de decir estas palabras, yo, tembloroso, me puse de pie. Entonces me dijo el 12, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó ¿qué? Tus oraciones. ¿Cuándo fue escuchada la oración? Cuando decidió humillarse ante Dios. ¿Se da cuenta? Ahí lo dice en el 12. A ver, ¿cómo dice la 60? ¿Qué es la? Fueron oídas tus palabras. Desde el primer día que dispusiste a humillar, ¿qué? Tu corazón. Porque es que, hermanos, a veces uno quiere humillar el semblante, pero no el corazón. ¿Sí? ¿Usted me entiende esta parte? A veces la gente llora y tanto aquí, hermano, que no se acaba la cajita de Kleenex. Pero el corazón no está humillado. Porque cuando se levanta de ese tanto llanto que tenía, sigue el mismo problema. Entonces, ¿qué pasó ahí? Traía una aflicción. ¿Y cómo pudo sacar la aflicción? Fue llorando. Usted se da cuenta que uno cuando llora, como que se suaviza un poquito la angustia, ¿no? Pero el problema sigue. El problema sigue, ¿sí? La angustia la podrá calmar, mañana va a seguir llorando porque sigue el problema. Pero aquí hay una cosa interesante. Es que Daniel no estaba temblando y estaba asustado por una cosa simple. Tenía una visión.
El ángel de Dios se había presentado delante de él y él sabía delante de quién estaba. Y entonces le dice el ángel, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de Dios, tus palabras fueron ¿qué? Oídas. Aquí está la cosa muy importante de que las palabras de uno van a ser oídas cuando realmente el hombre se humilla de corazón. Hay un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero me gusta este ejemplo de Ana, la mamá de Samuel, ¿no? Ella estaba ahí llorando, quebrantada, y estaba hablando así sin pronunciar palabras que se oyera. Y el sacerdote Elí se equivocó, porque el sacerdote Elí había perdido hasta la unción, había perdido ya hasta la comunión con Dios, ¿sí? Y cuando él la vio, dijo, esta está borrachita, ¿sabes? A ver cuánta se puso y que aquí está tirada borracha. Pero cuando él le vino a decir, digiere tu vino ya, hombre, ya deja de hacer esas cosas, ella se levantó y le dijo, no, tu sierva está compungida de corazón, está humillada, está aquí llorando porque hay una necesidad. Ella tenía, hermano, su corazón abierto para Dios. Y cuando él se dio cuenta de eso, le dijo, no, pues continúa. Pero mire, algo interesante es que Ana no estaba haciendo un teatro, ni estaba suavizando su aflicción. Estaba con el corazón abierto, humillado delante de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que Dios oyó su demanda, oyó su necesidad y le concedió, porque ella era estéril, y le concedió un hijo. Hermano, y mire que algo hizo Ana, ella no fue egoísta. Dios me dio un hijo, yo era estéril, ahora Dios me dio un hijo, gracias Señor, nos vamos con mi hijo. No, le digo, ¿sabes qué, Señor? Has quitado mi afrenta, mi hijo te lo entrego, es tuyo, Señor. ¿Y qué hizo Dios? Pues exaltó a ese muchacho, ¿no? Fue el gran profeta Samuel. ¿Sí? Es que esto es lo que hace Dios, hermano. Muchas veces nosotros quisiéramos que Dios hiciera lo que nosotros pensamos, pero no es así. Daniel dispuso el corazón y Dios escuchó su oración, ¿sí? Por eso dice, desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillar ante tu Dios, Él escuchó tus oraciones. Por eso he venido yo, ¿sí? Humillados pues, dijo Pedro, bajo la mano poderosa de Dios. Qué bueno es tener conciencia de la necesidad de humillarnos. La humillación no es una actitud física. La humillación no es una actitud de apariencia. La humillación tiene que ser una actitud del corazón. Que el corazón se quebrante, que el corazón, hermanos, se humille. Porque, hermanos, puede hacer que usted humille todo su rostro y se vean ustedes ese gemir y ese llanto, pero si el corazón está endurecido, si el corazón, hermanos, no se ha quebrantado, de nada sirve. Entonces, por eso el ángel le dijo bien claro a Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte delante de Dios. Porque allí estaba la actitud del corazón. Dios le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, ¿pero qué? Su corazón está lejos de mí. Quiere decir que el pueblo estaba en buena fiesta, le cantaban, le hacían cuanta cosa, hacían culto y todo, pero el corazón estaba lejos de Dios. Entonces, cuando el hombre viene a la presencia de Dios y se humilla de corazón, hay resultados grandes, hermanos. Vamos a ver cómo muchas cosas van a terminar en la vida de nosotros. Cómo muchas cosas van a concluir de una manera de bendición. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a su propósito, son llamados. Si amamos a Dios y humillamos el corazón, entonces Dios responde. Dios responde. No va a haber respuesta cuando tengamos una actitud de decir, bueno,
Soy un hijo de Dios. Hay gente que dice, yo soy hijo de Dios y Dios me tiene que oír. Es que está bien que sea hijo de Dios, pero es que Dios tampoco quiere hijos caprichosos. Hijos que quieran hacer lo que ellos quieran, porque nosotros tenemos hijos que no todos son iguales. Hay unos que son muy sometidos, otros que le dicen, tráigame la comida, hágame esto y aquí, y hasta le gritan. Aunque son hijos, pero no agradan, ¿verdad? Es la realidad. Y así es también en la casa del Señor. Los hijos, hay unos que quebrantan su corazón, hay otros que no. Dios me tiene que bendecir. Como que es una obligación de Dios. No. Dios te bendice cuando el corazón se quebranta, se humilla delante de Él. Esa humillación tiene que ser de corazón, hermanos. Y los resultados van a ser preciosos. El problema se va a acabar. ¿Por qué? Porque hay una mujer, un hombre humillado en la presencia de Dios, donde Dios va a responder a su humillación, hermano. Porque Dios no va a dejar a nadie avergonzado, ¿verdad? Gloria al Señor. Ese sería el cuarto paso, que no sería difícil. Yo digo no difícil para los que están dispuestos a hacerlo. Difícil es para los que no quieren hacerlo. Eso me piden a mí, que yo haga. Es que nadie te está pidiendo nada. Lo que Dios quiere, si quieres beneficios, haz lo que Dios te pide. Humilla tu corazón delante de Dios, humilla tu servir, humilla todo lo que eres y verás que Dios te va a responder. Por ahí escuchaba a una persona que siempre estábamos tratando de ayudar y hace 2 días me dijo, a mí Dios no me oye. Y entonces, claro, yo le dije, ¿qué te va a oír? Le dije, si tú primeramente no quieres darle tu vida al Señor, quieres el favor de Dios, pero sin creerle a Dios, sin ni siquiera decirle, Señor, aquí estoy toda mi vida. No esperes, que queremos el favor de Dios sin ni siquiera reconocer que Él es Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Es muy difícil eso. Entonces, cuando el hombre humilla su corazón, va a tener resultados grandes y preciosos, y va a haber bendición en su vida que sobre y abunda, hermano. Las cosas van a cambiar. Vamos al siguiente paso. El quinto paso es confesión. Confesión no es confesarse delante de los hombres, es confesar delante de Dios. Proverbios capítulo 28. Miremos Proverbios capítulo 28. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 28. Dice el versículo 13. En la 1960 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Oiga, tan fácil eso, ¿no? El que encubre sus pecados, no pecados, no prosperará. Ahora darse cuenta por qué es que no hay bendición en la vida, porque a veces descubrimos muchas cosas. A veces estamos escondiendo cositas, eso no lo va a hacer prosperar a uno. Es muy difícil, hermano, menos si no se humilla. Hablamos de humillación, el que no se humilla es el que también encubre sus pecados. No va a prosperar. Por eso el paso de la humillación es para prosperidad espiritual, no prosperidad económica. Prosperidad espiritual. Entonces, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia. Pero aquí hay 2 cosas, el que los confiesa y ¿qué más? Y se aparta. Pero muchos lo confiesan pero no se apartan, ¿sí? Como el que dice, yo tomo, pero sigue buscando la taberna. Claro, está bien el vicio, pero es que usted sí, el vicio nunca se le va a acabar si sigue buscando la taberna. Yo tengo que darle espalda a eso, y aunque sienta la necesidad. Pero si yo le doy la espalda a esa, tengo un lugar a donde ir. Si le doy la espalda al vicio, tengo un lugar a donde ir, esa es la presencia de Dios. Si yo le doy la espalda a la presencia de Dios, tengo otro lugar a donde ir, es al vicio. Eso hay que tenerlo así. El que no está bajo la mano poderosa de Dios humillado, estará bajo el dominio del vicio, bajo el dominio del pecado.
bajo el dominio de esas cosas que no son buenas. Eso es claro, hermano. Porque aquí dentro de estos dos niveles de vida no hay un tercero, no hay tres caminos. Hay un camino que lleva a la vida eterna y el ancho y espacioso a la muerte. Y en medio de esos dos caminos no hay otro, para que diga, yo no estoy ni en este ni en el este. Como dice aquí, yo no soy ni... Hay una palabra que... Bueno, hay gente que se la inventa, ¿no? Pero hay gente que dice, bueno, yo no soy ni cristiano, ni tampoco soy pecador. No. Perdóneme, pero usted, si no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. ¿Sí o no? Lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 3. Ahí lo dice, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Entonces, tenemos que tener claro que el que no está en Dios, está con el otro. Porque no hay un espacio en medio para decir yo estoy ni con este ni con este, estoy en medio. No, señor, no hay un espacio en medio. Entonces, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, ¿qué le va a pasar? Caerá en el mal. Y en esta versión dice, el que disimula el pecado no le irá bien. El que disimula el pecado no le irá bien. Pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. Dos cosas muy importantes, será perdonado. Y dice, feliz el hombre que honra siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. Ese lenguaje es el nuestro. El terco caerá en desgracia, dice. ¿Sí? Pero el que lo confiesa, el que confiesa su pecado y lo deja, será perdonado. Sí. Yo me hago... bueno, la hermana está pagando por eso, no digo nada. Sí, algo que a mí me pasó cuando yo comencé en el Señor, ¿no? Uno viene del mundo y trae una lista de cosas en su vida. ¿Sí? Y el pastor alguna vez me preguntó y yo le dije, no, pastor, yo le soy honesto, yo todavía hago esto y esto. Y me dijo, ¿no le da vergüenza? Vergüenza sería que yo los estuviera haciendo y dijera que no los hago. Eso sí me daría vergüenza. Pero yo los hago, porque ese es mi problema, ¿no? Entonces, yo estoy confesando mi pecado, ¿no? Yo estoy diciendo cuál es mi problema, Leo. Pero si yo digo, no, pastor, que yo estoy muy bien, ¿en qué caigo yo? Yo caigo en un mentiroso, porque tarde o temprano me descubren lo que estoy haciendo y es más vergonzoso. ¿Verdad? Es mejor decirlo. Sí, ¿verdad? Yo nunca fumé, Pero por decir, yo fumo, ¿por qué no? Esa es mi debilidad. Pero no, yo no fumo y se le siente el olor, imagínense. Al olor del cigarro. ¿Verdad que como no sabe ni cubrir siquiera su falta, pues? Pero el que lo confiesa, hermano, y se aparta, alcanzará misericordia de Dios, hermano. Porque esa es la parte que Dios bendice. Hermano, el que tiene la actitud de decirle, Señor, yo tengo un problema que solo usted me puede ayudar a resolverlo. Porque nadie me puede ayudar, hermano. Ningún ser humano puede ayudar a otro. Dice la palabra de Dios, y Jesús lo dijo, que un ciego no puede, ¿qué? Guiar a otro ciego. Un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Hermano, uno tiene que buscar al médico. Y el médico de nosotros, de nuestra vida espiritual, se llama Jesucristo, hermano. Él es el único que nos puede sanar nuestros problemas espirituales, hermano. Nuestra vida. Aleluya. Y esto, hermano, es que hay que confesarle. Pero el que lo encubre no va a prosperar. Y siempre tendrá el problema. Uy, pero usted va a la iglesia. Y es que Dios no hay... Fíjese que la gente es muy inteligente, ¿no? Los del mundo. Pero usted va a la iglesia y usted no ha cambiado, y Dios no ha hecho nada con usted. Entonces, ¿para qué voy yo? Es que la gente es así. Quiere ver cambios en otros para venir. No, hombre. Claro, porque como el otro tampoco ha querido decir lo que es delante de Dios, decirle a Dios, mire, Señor, yo tengo un problema.
No es confesarle a los hombres, a Dios. Venir y humillarse ahí. Postrar su corazón y decirle, Señor, yo tengo este problema, usted lo sabe bien, pero yo se lo quiero confesar. Allá en Romanos capítulo 10 habla de esto. Romanos 10. Gloria al Señor. Ahora una alabanza al Señor, hermanos. No les he cansado, hermano, no les he aburrido con la enseñanza. Yo creo que hay unos ahí, ay, este hermano habla mucho. El 10:8 dice, aquí dice en esta versión, ¿qué es pues lo que dices? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice, el que confía en Él no quedará defraudado. ¿Sí? Y ahí dice, el que en Él cree no será avergonzado. ¿Sí? Entonces, la palabra está cerca de nosotros, cerca del corazón, hermanos. ¿Sí? Y con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor, que Él es el Todopoderoso, que Él venció a la muerte, que Él a mi vida le da una vida diferente. Si yo vengo delante de Él, yo creo que Él me levantará un día del polvo de la tierra. O sea, creerle a Él, esa es la palabra. Pero yo confieso, Señor, que yo soy débil, que yo tengo este defecto, tengo este problema, tengo esto, tengo el otro. Y confesarle al Señor, eso trae libertad. Trae libertad, hermano. Porque miren, hermano, una de las cosas más terribles del enemigo es avergonzarlo a uno. No que usted que canta allá y mire lo que anda haciendo. Sí, sí. No, y la gente, y pone testigos para que lo vean, dice, y este es el cristianito, y este es el que sale allá en la pantalla cuando está en internet. Imagínense. Tremendo, ¿no? Es el que canta, es el del grupo de los llorones. No, hombre. Es que realmente la gente está siempre buscándole lo que uno hace acá para marcarle los defectos, ¿sí? Pero entonces uno tiene que tener cuidado en esto. No somos perfectos. Uno tiene que aprender a vivir una vida honesta consigo mismo y con Dios. A ser transparentes con Dios y con uno mismo. Ser realista de lo que es. No imitar ni tratar de hacer otra cosa que no es. ¿Verdad? Como por ahí descubrieron un hombre que tenía 15 años de ejercer la abogacía y no era abogado. Hacía algunas cosas como abogado y tenía la apariencia, pero no era abogado, hasta que lo descubrieron. Porque le pidieron los títulos y eran falsos, se los había falsificado. Entonces nosotros debemos ser hijos de Dios genuinos, no falsos. Lo que somos, somos. Por eso es que estamos nosotros en la presencia de Dios, porque el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día que es perfecto. Así vamos nosotros caminando, hermano. Ahora la hora del Señor no ha terminado en nosotros. Esto, hermano, Él continúa. ¿Cuántas cosas tiene que despojarnos Dios de nosotros? Muchas. La perfección no ha llegado. La perfección será cuando Cristo venga y levante su iglesia, lleva a su iglesia, y en el aire seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder verle a Él tal como Él es. Pero no esperemos que aquí en la tierra tengamos nosotros esa perfección. Aquí estamos, hermanos, como hijos de Dios, buscando delante de su presencia la perfección, porque solamente delante de Él se encuentra la perfección. Aquí no hay modelos, hermanos. Aquí no es que hagámoslo así, vistámonos así, o peinémonos así, y ahí somos perfectos. No, Señor. No, Señor. La perfección se encuentra en Jesucristo. Él lo dijo bien claro: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él lo dijo claro. No hay nadie más que dijo aprended de mí. No hay nadie más. Solamente lo dijo. Que soy manso y humilde, ¿de dónde? De corazón, no de apariencia, de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor.
Así que, hermanos, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Tengamos claro esto, que ese sería el quinto paso, la confesión. Necesitamos confesarle a Dios: Señor, aunque tú conoces mi entrada y mi salida, tú conoces mis pensamientos, tú sabes lo que yo soy, pero yo te los quiero confesar. Yo quiero decirte, Señor, que sí, realmente me arrepiento de ellos. No quiero continuar más en esto. Soy débil, que me impulsa algo a hacerlo, pero ayúdame, Señor, por favor. Sí, hermanos, debemos pedirle ayuda a Dios. Porque el Señor Jesús dijo: sin mí, nada podéis hacer. Si usted quiere regenerarse solo, sin Dios, no lo va a lograr hacer nunca. Nunca. La regeneración y los cambios tienen que ser delante de Jesucristo. Ahí vamos a tener los cambios. Gloria al Señor. Vamos a la otra parte, al otro paso, y es el sexto paso para terminar. Hoy sí quiero terminar, me quedan, ¿qué? 10 minutitos. Ese reloj va corriendo muy rápido. Tiene una batería muy fuerte. Vamos al sexto paso, que es súplica. Súplica. Si vemos Efesios, para tomar un poquito de evidencia de cómo debemos de suplicar, Efesios capítulo 6 y versículo 8. Efesios 6, 8. A ver si la hermana me lee ahí en la Biblia del 60, porque esta es la 1909, la que sale aquí en la pantalla. Sí, 6, 8. No, perdón, 18. Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice ahí, lo que dijo la 60. Vea lo que dice aquí: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados, dice, por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Esto es lo que dice esta versión, muy bueno, ¿no? Sí, dice: no se dejen desanimar, o sea que no dejen ustedes de orar, o sea que la continuidad de oración, orar en la mañana, orar al mediodía, orar en la tarde. Pero eso no quiere decir que no debemos de orar en otro tiempo, porque orando en todo tiempo, ¿no? Sí. Con toda clase de súplica, con toda clase de oración, porque nuestra necesidad no es momentánea, eso está ligada a nosotros. Sí. Siempre clamando, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza de que un día Dios va a ayudarnos. Ya vimos el ejemplo de Daniel, que le digo: desde el día que dispusiste tu corazón a humillarlo delante de Dios, fueron oídas tus palabras. O sea que ahí tenemos ya una manera de cómo poder venir delante de Dios a humillar el corazón, y nuestras palabras van a ser oídas. Y tienen que haber resultados, porque Dios no nos va a dejar avergonzados. Porque si a mí Dios me deja avergonzado, pues entonces ¿para qué le sirvo? Dios no nos va a dejar avergonzados. El único que no deja avergonzado a sus hijos es Dios. Él está siempre atento de sus oídos a el quejar de su pueblo. Ahora, orando de una manera donde tengamos la comprensión de que no debemos de desanimarnos aunque la situación esté ahí. Creer que aunque la situación esté, Dios va a hacer algo, hermanos. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea, Dios va a estar siempre presente en el clamor y en la oración de sus hijos. Si vemos aquí en Primera de Pedro, hay un versículo que me llama la atención. En el capítulo, déjeme, vamos a ver acá. Será el capítulo 2 que estoy. Se me escapó. No, en el capítulo 1. El capítulo 1. Sí. Venga, aquí Pedro hace da una enseñanza aquí que es muy interesante. Dice el versículo 14. Lea el versículo 14, hermano.
15. Amén. Dice, como hijos, aquí en esta versión dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Esto es lo que dice acá. Como hijos obedientes. Es que esa parte es interesante, hermano. La obediencia hacia Dios. Si nosotros, Dios nos dice, ya no vaya por ese lado, ya no haga eso, no lo haga. Y nosotros continuamos, nos vamos a ver resultados, aunque hayamos venido humillados en la presencia de Dios. Porque entre la humillación y la confesión y el acto de que traemos con Dios, la relación con Dios, tiene que existir también la obediencia. ¿Por qué? Porque en la obediencia se acaban aquellas otras cosas. Ahora yo voy a obedecerle a Dios. Antes le obedecía a mis pensamientos, le obedecía a mis actitudes, a mis deseos, pero ahora le voy a obedecer a Dios. Porque si nos humillamos, nos quebrantamos y nos levantamos de aquí a seguir haciendo lo que yo pienso, lo que yo quiero, entonces no hay ningún resultado. Yo confesé mis pecados, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué me sirvió? Pero si sigo buscándolos. No. Le dijo el Señor a la mujer que la encontraron en el acto de adulterio, le dijo, vete, le digo, pero ya no peques más. Eso es el todo definitivo. Vete, pero ya no continúes en la vida que llevabas. Vete, pero ya no sigas ese sistema de vida que tenías, porque vas a continuar lo mismo. Ya no lo hagas. Ahí le dejó Dios, le dejó el Señor la opción de tomar una decisión, de decir sí o no. Y yo considero que esta mujer pues no siguió en la vida que llevaba, sino que continuó detrás del Señor, porque sabía que la única manera que ella podía librarse de esos deseos de pecado era estar en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, hermano, hasta se olvida uno de lo que hacía. Sí, hermano. Porque yo le aseguro, a la iglesia ha llegado gente que fuma y que toma, pero cuando están dentro, no, ahí están las 2 horas y no están desesperados por irse. Le digo, hermano, no los dejen salir, ahí que se estén escuchando. ¿Sí? Porque es la única manera como pueden ellos afrontar y liberarse de eso. Porque es una atadura tremenda, ¿no? Bueno, entonces aquí el apóstol Pedro sí habla bien claro, como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Eso es lo que tiene uno que tener, aleluya, como una actitud de súplica, porque Dios lo que quiere es que el pueblo entienda que Dios quiere librarnos, pero que también tiene que existir la obediencia. Terminemos en el 7. Les voy a robar 2 minutitos. 7, el séptimo paso, gratitud. Eso no debe faltar, la gratitud, hermano. ¿Cómo es que le sirven la comida y ni gracias da? ¿Verdad que sí? En mi país existe, no sé si en Colombia, en mi país existe esa buena costumbre, que uno termine de comer y da gracias. Y le da gracias a todos. Al de la casa, gracias. Si soy como hijo, yo le decía a mi papá, gracias mamá, por la comida que me sirvieron. Esa costumbre hasta hoy en día se... Y si vamos a un restaurante, lo mismo. Estamos comiendo en un restaurante con la familia, muchas gracias. Así, es una costumbre que no se ha perdido. Aquí mis hijos, y de pronto yo le he perdido, pero allá en mi país no. Entonces, y a veces yo lo hago, yo estoy con los pastores y comimos, y las hermanas que nos sirvieron las llamo y le digo, muchas gracias por habernos servido, Hay que dar gracias, hermano. Hay que dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18, que esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos de tener gratitud, hermano. ¿Cuántos favores ha hecho Dios en nosotros? Muchos, y a veces somos muy pocos agradecidos. A veces renegamos más que tenerle gracias a Dios. Entonces, vamos a terminar aquí en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Gratitud, en el versículo 25. Yo le pido, hermana, que me lea del 25 hasta el 29, hermana.
Amén. Aquí dice, ¿se iba hasta el 29? Hasta el 29. Ujú. Amén. Gloria a Dios. Aquí en esta versión dice algo muy interesante. Dice, por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla. Hablando de Dios. No rechazar al que nos habla. Pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon. Mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no se puede mover. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. O sea que demos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros, hermanos. Si nosotros empezamos a hacer una enumeración de las bondades de Dios, de los beneficios de Dios, desde el día que nos sacó de nuestro país, hermano. Y antes de eso, porque allá nos cuidó, allá nos dio de comer, allá nos estuvo hasta que nos trajo para acá, ¿sí o no? ¿Y será que podemos olvidar eso? No podemos olvidarlo. Aunque mucha gente pueda decir eso fue así tenía que pasar. No, es que Dios te estaba cuidando desde allá. Y Dios te trajo para que te des cuenta la grandeza y la misericordia de Dios. Y si estamos aquí, debemos de continuar siendo agradecidos con Dios. Debemos de continuar diciéndole al Señor, gracias por lo poquito, por lo mucho que tenga en este país. Gracias, Señor. Me libraste de mi país, de pronto de la muerte, de la miseria o de cualquier situación. Y ahora estoy aquí donde estoy libre, porque aquí estamos libres, hermano. Aquí no tenemos persecución ni miedo. Es más, tenemos comida suficiente. Hay que darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Ha sido tan grande su misericordia que no podemos contarla, hermanos. Dios, hermano, es el Dios tan justo y tan bueno que cuando estábamos gimiendo, Él lo escuchó, Él nos oyó y Él a su tiempo nos puso la mano y nos sacó de donde estábamos, nos trajo y nos trajo en lugares especiales, porque Canadá es un lugar especial, hermano. Y aquí estamos, hermano, para glorificar y exaltar a nuestro Dios. No olvidemos de los beneficios de Dios. Tengamos gratitud en todo tiempo, hermano. Aun cuando usted vea, hermano, olvidemos esa gratitud que tenemos siempre, que le damos a Dios cuando tenemos la parte material. Esa, hermano, no es la que Dios quiere. Porque cuando no haya lo material, usted no le va a decir nada. No, nuestra gratitud es porque Él nos perdonó, porque Él nos salvó, porque Él nos ha traído, hermanos, en un lugar especial y porque Él tiene promesas de vida eterna para nosotros. Gratitud es que aún todavía, hermanos, podemos respirar por su misericordia y por su amor, hermanos. Entonces, no debe faltar en nosotros ese agradecimiento hacia Dios hasta el día que Él nos llame a su presencia, hermano. No se olvide de eso, hermano. Por eso hay que pensar bien que Dios ha sido justo con nosotros. Y aunque nosotros no lo merezcamos, pero Él ha sido bueno, hermano. ¿Cómo le oramos? ¿Cómo le pedimos? Bueno, de la manera que haya sido, Dios ha respondido a nuestra oración. Y va a seguir respondiendo a nuestra oración. Si continuamos, hermanos, humillados, agradecidos con Dios, Dios va a rescatar la familia. Dios va a traer a nuestros familiares. Dios va a hacer cosas grandes
en medio de nosotros, hermano. Así que yo quiero decirles esta noche, estos son los pasos de nuestra oración, hermano. Tiene que haber estos 7 pasos que yo pues escribí aquí: era adoración, alabanza, intimidad, humillación, confesión, súplica y por último, gratitud. Gloria al Señor. Pónganse de pie. O sea que Dios es bueno, ¿no?